Como dicen, ya llegamos al final. El presidente ruso, Vladimir Putin, reconoció públicamente que la economía rusa está colapsando. Además, hoy Putin declaró oficialmente por primera vez que existe un alto riesgo de que Rusia pierda su soberanía. Y aquí está la cita de Putin. Rusia puede perder su soberanía si compra todo con los ingresos del petróleo y el gas en condiciones de sanciones que intentan cortar su exportación de hidrocarburos. De hecho, Putin admitió que Rusia es simplemente una gran gasolinera y que las sanciones occidentales contra el sector petrolero y gasífero están precisamente destruyendo esa gasolinera. En este momento, Europa intervino oportunamente con nuevas sanciones. Las nuevas sanciones de la Unión Europea, que incluyen un tope flexible al precio del petróleo ruso, pueden privar al presupuesto ruso de 1 de cada 5 rublos de los ingresos petroleros y gasíferos previstos. Y esos son casi 20.000 millones de dólares este año. Además, la Unión Europea y Gran Bretaña han declarado una verdadera cacería contra la flota petrolera fantasma de Rusia. De hecho, la Unión Europea empezó a atacar a los aliados de Rusia en este asunto desde lejos, porque la Unión Europea impuso sanciones contra un magnate petrolero iraní que precisamente ayudaba a Putin a comerciar petróleo ilegalmente. Hoy, 21 de julio, discutiremos este tema de forma integral. Soy Alexei Pechi. Antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal, den like, escriban cualquier comentario y no olviden suscribirse a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción del video. Entonces, antes de citar a Putin sobre la pérdida de soberanía de Rusia, les contaré las noticias sobre las sanciones petroleras europeas. Según los expertos, las nuevas sanciones de la Unión Europea, que incluyen un tope flexible al precio del petróleo ruso, podrían privar al presupuesto ruso de 1 de cada 5 rublos de los ingresos petroleros y gasíferos previstos para Rusia. Según los analistas, debido al nuevo mecanismo del tope de precios, que ahora se fijará en un 15% por debajo de los precios promedio del mercado, el Tesoro de la Federación Rusa perderá ingresos. ¿1,5 billones de rublos en impuestos sobre materias primas cada año? Eso es aproximadamente el 18% de la cantidad que el Ministerio de Finanzas de Rusia planeó recaudar este año. Como afirman los analistas, cito, esta medida puede presionar significativamente la economía rusa y los ingresos del presupuesto federal. Los riesgos se agravan por el hecho de que el país sigue dependiendo en gran medida de los ingresos de materias primas. Y la mayor parte del petróleo se exporta a países donde el tope puede aplicarse mediante la restricción del acceso a seguros, logística y transacciones financieras. En esta cita, la frase clave era que Rusia sigue dependiendo en gran medida de los ingresos de materias primas. Y de esto habló hoy Putin. Pero a eso llegaremos más adelante. El tope al precio del petróleo, introducido a finales de 2022, se fijó en $60 por barril. Si el precio era más alto. El llamado oro negro de Rusia tenía prohibido transportarse en petroleros occidentales y asegurarse mediante instituciones financieras occidentales. El nuevo tope, según la decisión de la Comisión Europea, será hoy de $47,60 por barril de petróleo, y su próxima revisión será en 3 meses. De esta manera, cada trimestre observarán el precio promedio del mercado, le restarán un 15%, y ese será el precio tope para el petróleo ruso durante el siguiente trimestre. En junio, el tipo ruso Urals se vendió en promedio en el extranjero a $59,8 por barril. Pero debido a las sanciones de la Unión Europea, el precio del petróleo ruso puede caer en algunos casos hasta $45. Considerando los descuentos logísticos y políticos. Los descuentos políticos son para China e India, ya que ahí consiguieron descuentos simplemente increíbles. Esto provocará una mayor reducción de los ingresos en divisas y aumentará la presión fiscal sobre la economía rusa. Los ingresos del presupuesto ruso por petróleo y gas están disminuyendo velozmente. Al final del primer semestre fueron un 14% más bajos que el año pasado, y en mayo y junio la caída interanual superó el 30%. Como resultado, en medio año se formó un agujero de 4 billones de rublos en el tesoro. Esto es 6 veces más que en el mismo periodo del año 2024. La reducción del tope de precios al petróleo puede convertirse en el problema más serio para la exportación de petróleo rusa desde la introducción del embargo europeo, a finales de 2022. Y aquí está el asunto.
El asunto es que en los últimos meses el precio del petróleo ruso Urals se ha mantenido por debajo del tope de 59,8 dólares por barril. El tope es de 60 dólares, o sea, literalmente 20 centavos menos. Y de hecho, debido a esa diferencia, las compañías navieras griegas empezaron a transportar activamente ese petróleo. O sea, Grecia oficialmente empezó tranquilamente a comerciar y transportar petróleo ruso. Bueno, porque no supera el tope, así que parece que no hay ninguna violación. Debido al tope reducido, estos transportistas volverán a rechazar el petróleo ruso. Pero reemplazarlos con suficientes barcos de la flota fantasma ya podría no ser posible, porque casi 500 petroleros ya están bajo sanciones. Los británicos decidieron no esperar y aplicaron sanciones contra dos empresas relacionadas con Rusia, una naviera y una comercializadora de petróleo. Londres incluyó en las listas de sanciones a 135 petroleros que forman parte de la flota fantasma, responsable del transporte ilegal de cargamentos por un valor de 24.000 millones de dólares desde principios de 2024. En esencia, esto fue una señal para todo el mundo, para todos los que tengan tratos con los rusos. También irán tras ustedes. En resumen, esta noticia es relevante porque los británicos comenzaron a imponer sanciones con fundamentos. Empresas rusas o incluso empresas que parecerían muy lejanas que de una u otra forma ayudan a Rusia a exportar ese petróleo. La Unión Europea también ya empezó a ir lejos, ¿saben? Y a atrapar con las manos en la masa a socios rusos que aparentemente estaban más alejados de Rusia. Y así la Unión Europea incluyó a Hossein en la lista de sanciones. Shamjani es un conocido comerciante de petróleo iraní y el hijo de uno de los asesores más cercanos del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei. La razón de esto fue su papel en el comercio de petróleo ruso y su participación en la logística de la llamada flota en la sombra. Junto con él, sus empresas de Dubái, Admiral Group y Milobus Group, también fueron sancionadas. Este sí fue un golpe muy importante. El asunto es que la red de este Shamkhani se convirtió en uno de los mayores operadores en el mercado de exportación de petróleo ruso e iraní. Shamkhani lanzó toda una red de fondos de cobertura con oficinas en Londres, Dubái y Ginebra para lavar dinero ruso proveniente de la venta clandestina de petróleo. Él también coordinaba las actividades de decenas y decenas de barcos bajo las banderas de Liberia y Panamá que participaban en la flota clandestina de Rusia. Ahora la Unión Europea lo atrapó. Y en medio de estas noticias, incluso el dictador ruso, Putin, declaró que Rusia podría perder su soberanía si compra todo con los ingresos del petróleo y gas bajo las sanciones que intentan cortar su exportación de hidrocarburos. A continuación citaré al dictador ruso Putin, cuya declaración sorprendentemente será agradable para sus oídos. Cita: si compramos todo con el dinero del petróleo y el gas, y ahora están tratando de cortarnos tanto el petróleo como el gas, entonces Rusia simplemente perderá su competitividad y después de eso, su soberanía. Y luego Putin empezó a reflexionar que incluso en los años 90 existía la opinión de que Rusia no necesitaba intentar desarrollar su propia producción de bienes que no sabía ni sabe fabricar, como por ejemplo automóviles. Y en lugar de eso, comprar todo eso en el extranjero. Sin embargo, ese enfoque tiene su lado negativo, dice Putin. Mientras unos países producen, otros consumen. Y hay muchísimos productos de los que se puede hablar en este sentido. De hecho, Rusia es simplemente una gasolinera, como muchos han dicho desde hace tiempo, y Putin finalmente lo mencionó. No puede producir nada por sí misma. Y lo curioso es que Putin lo dijo en una entrevista en el canal de televisión Rossiya 1 a ese propagandista Zarubin. Y lo curioso es que Putin en esa entrevista recuerda cómo personalmente, todavía en 2018, se propuso como objetivo aumentar en un 66% las exportaciones desde Rusia, de cualquier cosa menos petróleo y gas. Según el plan de Putin para el año 2024, las exportaciones no relacionadas con materias primas ni energía debían aumentar de 150.000 millones de dólares a 250.000 millones de dólares al año. En realidad, en lugar de crecer, estas exportaciones disminuyeron. El año pasado fueron 145.000 millones de dólares y fue la cifra más baja en los últimos 7 años. Y la fuerte caída comenzó después de la invasión a gran escala a Ucrania y la imposición de sanciones occidentales. Cayó un 25%. Y en general, según datos del Servicio Federal de Aduanas, el año pasado los productos minerales y materias primas representaron el 61% de las exportaciones rusas de mercancías.
Y ahora Europa empezó a asfixiar seriamente el sector petrolero de Rusia y Putin se queja de que a este ritmo Rusia pronto perderá su soberanía. Para mí es una excelente dinámica. Que todo siga avanzando así. Aquí pongo puntos suspensivos. Comparte tu opinión y conclusiones en los comentarios. Suscríbete al canal, activa la campanita y dale like. Eso es todo por ahora. Cuídense, nos vemos. Subtítulos creados por mí.